La clase de hoy vamos a tratar lo que son los tiempos de procesos, los tiempos estándar y los procesos matemáticos para calcularlos. Cuando estamos haciendo un estudio de tiempos, la primera etapa se refiere a la toma de datos, los cuales pues hacemos en el lugar de trabajo, acompañado de herramientas, recuerden cómo es un cronómetro, los formularios para tomar los datos y un tablero para sostener los formularios y también pues una calculadora que nos permite hacer pequeños cálculos. La etapa de cálculo del tiempo estándar marca el inicio del trabajo de oficina en el estudio de tiempos, aunque es muy probable que el especialista en medio del análisis considere necesario apoyarse nuevamente en la observación de las operaciones en caso de que hayan dudas de algunos datos. Es importante pues irlos a verificar. Esta fase no requiere un gran dominio aritmético, por lo que consiste en cálculos comunes y corrientes que puede efectuar el analista en muy poco tiempo. Un ayudante o una hoja de cálculo son suficientes para poder realizar estos cálculos matemáticos. Requiere, eso sí, de una gran capacidad de análisis, de consistencia en los datos obtenidos en la fase de observación y un evidente conocimiento de las medidas a tomar dependiendo de la situación que se presente. El tiempo estándar está compuesto por varios tiempos que sumados entre sí nos van a dar el tiempo estándar total. Primero pues partamos de lo que se llama el tiempo observado. El tiempo observado va a ser los datos promediados de las observaciones realizadas. Luego viene pues el que se considera el factor de valoración, que es donde se mide el ritmo del trabajador, a qué ritmo el trabajador ejecuta la operación. La suma del tiempo observado más la del ritmo nos dan lo que se llama el tiempo básico. Luego pues tenemos que agregar algunos suplementos que se agregan adicionalmente en casos necesarios. Por ejemplo, si la operación es muy agotadora, el suplemento descanso va a tomar bastante importancia. En otros casos, el suplemento de contingencias es digamos, importante cuando la empresa tiene muchos problemas organizativos, un mal mantenimiento de maquinaria, mal abastecimiento de la planta, que también son elementos que tenemos que considerar porque están afectando. Y también pues las condiciones de trabajo que el trabajador tiene que cumplir, como comer, descanso, etc. Entonces, si nosotros sumamos el tiempo observado, más el factor de valoración, más los suplementos, estamos obteniendo pues lo que se llama el contenido total del trabajo. Y si a ese le agregamos los suplementos de demoras, obtenemos pues el tiempo estándar. Esto quiere decir que el tiempo estándar va a ser la suma de varios tiempos y cálculos realizados. Para eso pues esta parte que es el estudio de métodos en el estudio de tiempos de escritorio, porque esto lo hacemos pues es puro trabajo de escritorio. Clasifiquemos los suplementos. Los suplementos que se pueden conceder en un estudio de tiempo se pueden clasificar a grandes rasgos en los siguientes. Suplementos fijos, donde están las necesidades personales de cada uno de los operarios, que son frecuentes, comunes, idas al baño, ir a tomar agua, comer alimentos, descansar, etc. Los suplementos variables, como la fatiga básica, que es el cansancio que van teniendo los operarios a medida que la jornada de trabajo avanza, que les permite pues ir reduciendo su ritmo de trabajo. Y los suplementos especiales,
Para la Organización Internacional del Trabajo, que es la que ha escrito mucho sobre lo que es los métodos de trabajo y cómo estos deben de ayudar a los trabajadores, nos muestra un cuadro que se encuentra en el libro pues, de la OIT del estudio del trabajo. ¿Cómo se hace esto de los suplementos? Primero pues partimos de las necesidades personales y de la fatiga básica. Estos nos dan lo que se llaman los suplementos físicos, que generan pues los suplementos por descanso, y estos suplementos por descanso se le suman al tiempo básico y normal y obtenemos pues el contenido del trabajo. En algunas ocasiones, o más bien también tenemos que agregar lo que se llaman los suplementos variables, que están relacionados con la atención y el esfuerzo en el trabajo y a veces con algunos factores ambientales. Estos nos dan los suplementos variables que se agregan a los suplementos de descanso. Hay otros suplementos que a veces se dan y a veces no se dan. Entonces, estos se toman en cuenta únicamente si procede, como son los suplementos por contingencias, los suplementos por políticas laborales y algún suplemento especial. Tal como se puede apreciar en el cuadro, los suplementos por descanso son la única parte esencial del tiempo que se añade al tiempo básico. Los demás suplementos solo se aplican bajo ciertas condiciones. ¿Cómo se hace el cálculo del promedio por elemento? Cuando nosotros hemos observado una operación y hemos tomado los diferentes tiempos de la misma operación, vamos obteniendo bastantes lecturas. Estas lecturas, pues, por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí, tenemos que se han tomado 10 lecturas. Pero de estas 10 lecturas, hay una que es la lectura número 5, que está marcada en rojo, que se sale de lo común. Todas andan por 0.3, por 0.3. Todas las otras 9 observaciones andan por 0.3. Solo esta quinta anda en 0.5. Entonces aquí el dato es anormal. No se considera como consistente. Entonces en este caso la lectura número 5 no es considerada como consistente y la eliminamos de la suma total. Entonces pues al final vamos a obtener una suma de 3.1 y esta suma de 3.1 la dividimos entre las 9 lecturas y obtenemos un promedio de 0.345, que es el tiempo observado. Entonces, para poder encontrar el tiempo promedio, vamos a sumar todas las observaciones y la dividimos entre el número de observaciones y obtenemos pues el tiempo promedio observado. Aquí tenemos otro ejemplo para entender mejor. Hemos hecho 25 lecturas, que son pues las que se consideran normales en cualquier estudio de tiempos, ¿no? Recordemos que menos de 25 pues no nos van a dar datos confiables. De estas pues el tiempo medido de las 25 aparece pues a la par, ¿no? en la columna de ese tiempo medido. Aquí podemos ver pues que están cantidades de 0.28, 0.27, etcétera, etcétera, pero hay datos como la lectura 9, la lectura 16 y la lectura 22, donde son datos que no son normales, que se ve que se salen de la normalidad. Y si nosotros tomamos en cuenta esos datos, la suma de los 25 datos nos va a dar 753. Y al dividirlo entre los 25 datos, nos da 0.30. 0.30 es una media que está pues por arriba de la mayoría de los datos. Entonces lo que hacemos es eliminamos los 3 datos que no son congruentes o que no son muy acercados a la realidad. Los eliminamos, hacemos la suma, ahora la suma me da 6.07, divido entre 22, ya que quité 3 datos,
y me sale 0.28. Ya este 0.28 pues es un dato más confiable. De los tiempos observados a los tiempos básicos normales. En este paso debe considerarse si en el proceso de evaluación del ritmo se determinó el factor de cadencia de cada elemento para cada lectura. Es decir, pues si nosotros vimos que el trabajador pues trabajó a un ritmo normal, en el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se procederá así para cada elemento. O sea, el tiempo normal va a ser igual el tiempo observado multiplicado por el valor atribuido entre el valor estándar. Por ejemplo, si asumo que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo equivalente a 95 y asumimos, como es común, que el factor de ritmo estándar equivale a 100, o sea que el factor del ritmo nosotros lo vamos a considerar como 100. Entonces tendremos que para un tiempo promedio de 0.345 sería el ritmo observado en el trabajador dividido entre 100. Eso pues nos va a dar como resultado pues 0, que la suma de eso pues nos va a dar como 0.328. El ritmo va a ser siempre pues un dato que viene de la observación y puede ser desde menor de 100 hasta mayor de 100. En el caso de haberse determinado una valoración para cada lectura, observación de tiempo, se procederá así para cada elemento. Nos vamos a ir sumando para cada elemento pues los valores, y para poder tener un tiempo total vamos a hacer la suma de todos los valores atribuidos entre el valor estándar por la relación LC. Esta modalidad se efectúa si ya se habían procedido a calcular el promedio del elemento. En caso contrario, con la ayuda de una hoja de cálculo, es preferible efectuar la conversión de tiempo observados a básicos o normales para cada lectura y luego determinar el promedio de estos. De igual manera se obtendrá el mismo resultado. Adición de los suplementos, tiempo concedido por elemento. Entonces, en este paso, el tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido para cada elemento. Entonces se procederá así para el tiempo concedido elemental, que lo representamos como TT, ¿verdad? Va a ser igual al tiempo normal multiplicado por 1 más los suplementos. Por ejemplo, si asumimos que el elemento correspondiente a los suplementos del 13%, o sea, nosotros nos imaginamos un 13%, tendremos que por un tiempo normal sería los 0.328 multiplicado por 1 más el 13%, que es 0.13, nos va a dar aproximadamente 0.371. El quinto paso es la suavización por frecuencia, o sea, tiempo concedido total. En este paso se calcula la frecuencia por operación o pieza de cada elemento, es decir, cuántas veces se ejecuta el elemento para producir una pieza. Los elementos repetitivos, por definición, se dan por lo menos una vez en cada ciclo de la operación, de modo que en su respectivo renglón se pondrá 1 de 1 si se dan una vez por operación o 2 sobre 1 si se dan 2 veces por operación. Los elementos casuales, por ejemplo, afilar herramientas, puede suceder solo cada 5, 10 o 50 ciclos. En este caso, se anotaría en su respectivo renglón de frecuencia 1 entre 5, en caso de darse ese elemento, afilar herramientas, una vez cada 5 operaciones, o 1 entre 10 y es cada 10 veces. Entonces, pues eso lo vamos a dividir según las veces que se da. Estos elementos casuales son aquellos que no se dan en todos los tiempos de la operación. Por ejemplo, estamos manejando una máquina que tiene un troquel. Y el troquel dura 1000 horas de trabajo sin afilarse. Pero al finalizar las 1000 horas de trabajo, este troquel se tiene que desmontar y afilar. Esto es un elemento casual que solo va a afectar a los tiempos estándar
de ese día. Luego se multiplica el tiempo concedido elemental por la frecuencia del elemento, que se escribirá tal como lo mencionamos en forma de fracción. Y pues a esto consideramos que se le llama a esto el tiempo total concedido. La frecuencia, entonces, el tiempo total concedido es igual al tiempo total multiplicado por la frecuencia. Podemos decir que el elemento que nos ha servido como el ejemplo es el elemento repetitivo y que ésta se presenta 3 veces por operación. Es decir, en la operación para producir la pieza A se debe realizar 3 veces el elemento que calcularemos para un tiempo repetitivo. O sea, el tiempo total que traíamos 0.371 multiplicado por 3 sobre 1, que es la frecuencia con que se presenta en las operaciones, entonces el tiempo total calculado va a subir a 1.11. Entonces, el tiempo estándar o tipo, en este caso se suman los tiempos totales concebidos para cada elemento que forme parte de una operación y se obtiene el tiempo estándar por operación. Supongamos que el elemento que nos ha servido como ejemplo es denominado elemento A y forma parte de una serie de elementos denominados elementos A, B, C, D, F, tendremos que el tiempo estándar total concebido para un proceso que está compuesto de varios pasos de la A a la F, entonces el tiempo estándar total es de 10.345. Imaginémonos que esto es una pieza que se hace a través de diferentes operaciones. En la operación A nos tardamos 1.11, en la operación B nos tardamos 2.10, en la operación C nos tardamos 1.5, en la D 3.52, en la E 1.0 y en la F 1.46. En total sumamos nosotros pues que la pieza se hace en 10.34, digamos, unidad de tiempo minutos. Entonces, la pregunta viene, ¿cuántas podríamos hacer nosotros por hora? Para saber cuántas piezas nosotros podemos hacer por hora, tendríamos que dividir los 60 minutos que tiene una hora entre el 10.3 y entonces nos estaría dando el número de piezas que podemos hacer por hora. Una vez fijado el tiempo estándar, la aritmética a utilizar en sus aplicaciones es sumamente elemental. Sin embargo, el resultado de sus cálculos son de trascendental importancia. Por ejemplo, tal como lo mencionamos, el cálculo de la capacidad de producción es sencillo y consiste en una regla de 3, como lo observaremos en el siguiente ejemplo. Tomando como base un tiempo estándar de 1.25 minutos, tenemos que una unidad se hace en 1.25 minutos. X número de unidades se van a hacer en 60 minutos. Entonces, a través de una regla de 3 podemos decir que si una unidad se hace en 1.25 y X unidades se hacen en 60 minutos, despejando las unidades, vamos a obtener que si nosotros dividimos los 60 minutos entre 1.25, obtenemos pues que se pueden hacer 48 unidades por hora. Luego, si tenemos en cuenta que en nuestro ejemplo cada turno trabaja 8 horas y que en un día laboral la compañía trabaja en 3 turnos, nuestros cálculos de capacidad de producción diaria serían los siguientes. Se hacen 48 unidades en una hora. Significa pues que si nosotros trabajamos 8 horas y trabajamos durante 3 turnos y cada turno trabaja durante 3 horas, estaremos obteniendo 1152 unidades al día fabricadas en los 3 turnos, siendo cada turno de una jornada laboral de 8 horas. En el devenir organizacional existen también dos factores sumamente importantes que forman parte de las relaciones de una cadena de valor.
Estos son la competitividad por tiempo y el cumplimiento de los tiempos de entrega, razón por la cual una organización debe, en lo posible, minimizar los tiempos de entrega que pacta con sus clientes, pero a su vez debe ser consciente de poder cumplirlos. La fijación de los plazos de entrega dependen de múltiples factores, que se dividen en factores externos e intrínsecos en la elaboración del producto o la prestación del servicio. Para el cálculo del factor se toma como base el tiempo estándar o tipo y se determina según el siguiente ejemplo. Ante un pedido de 25.000 unidades, teniendo en cuenta que el tiempo estándar es de 1.25 minutos y los cálculos empleados en la determinación de la capacidad de producción diaria del ejemplo nos indica que se producen 1.152 unidades por día, entonces el plazo de entrega va a ser las 25.000 unidades solicitadas por el cliente entre las 1.152 unidades hechas por día. El plazo de entrega mínimo para este pedido sería de 21.7 días. Este es otro proceso de cálculo matemático sencillo que se refiere a los plazos de entrega. Ahora, las compañías, en aras de mantener sus índices de cumplimiento de tiempos entregados, asegurando la confiabilidad en sus relaciones cliente-proveedor, suelen considerar que los factores externos deben formar parte del cálculo del plazo de entrega mediante ponderaciones porcentuales conocidas como imprevistos, los cuales suelen fijarse en un intervalo del 5 al 15% según la confiabilidad del proceso de la organización, entre otros factores. Esto quiere decir que la empresa a ese plazo de entrega le puede agregar 5% hasta el 15% del tiempo por imprevistos para poder nunca fallar en las entregas con los clientes. Supongamos entonces, para nuestro ejemplo, se fijan imprevistos del 6.25%. Entonces, el plazo de entrega va a ser igual el 21.7 días que salió del proceso de cálculo multiplicado por 1.065, que es el 6.5% de imprevistos. Entonces el plazo de entrega sube a 23.1 días. Y si lo queremos pues hacer más exacto para ofrecer una fecha pues más realista al cliente, decimos que su pedido va a estar listo en 24 días. El control de la mano de obra. Muchas organizaciones, en aras de mantener sus niveles de productividad, efectúan constantemente evaluaciones del ritmo de trabajo mediante la comparación de la producción real y la producción estándar. Otras organizaciones, con el objetivo de motivar a sus colaboradores, implementan programas de incentivos que tienen como base el mismo método de control. El cálculo del control de la mano de obra consiste en una operación sencilla que se detallará con el siguiente ejemplo. Supongamos que la producción real de un día laboral fue de 990 unidades. Si tomamos como base un tiempo estándar de 1.25 minutos por unidad y los cálculos empleados en la determinación de la capacidad de producción diaria del ejemplo anterior, que nos indica que se produjeron 1.152 unidades trabajadas en 3 turnos, entonces el porcentaje de eficiencia lo vamos a medir de la siguiente manera. La producción real obtenida dividida entre la producción esperada. La producción real obtenida fue de 990 unidades y la que nosotros esperábamos, que habíamos medido a través del tiempo estándar, era de 1.152. Entonces, al hacer esta división, nos sale que el porcentaje de eficiencia alcanzado fue de 85.93. Vale la pena recordar que un nivel de eficiencia en un turno laboral no implica
que su causa directa sea el ritmo de los trabajadores. Es por ello que el porcentaje de eficiencia como un indicador de la producción es una herramienta que invita al análisis causal que puede verse afectado por una falla en un equipo, por ejemplo. O sea, la pregunta tiene que ser, ¿por qué solo logramos el 85.9 de eficiencia? Tenemos que investigar cuáles fueron las causas que motivaron que en lugar de que se fabricaran 1152 unidades, obtuviéramos solo 990 unidades. Y este proceso y este control de la mano de obra por el porcentaje de eficiencia lo podemos realizar en personas individualmente, comparando su tiempo estándar con la producción real, o en una máquina comparando su tiempo estándar con la producción real para poder alcanzar pues el porcentaje de eficiencia. El costo de la mano de obra como componente del costo total de fabricación es un factor de suma importancia que afecta el producto y por consecuencia la permanencia de la organización en determinado mercado. Su cálculo se ve determinado por dos factores. El primero es el tiempo estándar o tiempo tipo y el segundo es el valor por minuto. Su cálculo es sencillo y lo detallemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que una compañía presenta los siguientes datos. Trabajan 20 personas, se trabajan 24 días al mes, el turno es de un día y los minutos de un turno son de 480 minutos. Además se han agregado 40 horas extras de trabajo, o sea, 2.400 minutos. Hay un ausentismo de 32 horas, entonces que equivale a 1.920 minutos. Y el total de salarios por mes de la persona es de $824. Y la empresa pues gasta para mantener su producción, gasta $18.854.000. Lo primero que debemos considerar es el cálculo del valor minuto, el cual se determina de la siguiente manera. El valor por minuto va a ser los egresos entre el tiempo total elaborado. Y el tiempo total elaborado va a ser igual al número de personas por los días trabajados en el mes, por los turnos trabajados en día y por los minutos por turno, más las horas de ausentismo y las horas pues trabajadas en extra, las horas extras y las ausentismo. Entonces, si nosotros sustituimos los datos de la página anterior, el tiempo total laborado sería 20 por 24 por 1 por 480 más 2.400 menos 1.920. Y si no nos hemos equivocado, el tiempo total es de 230.880. Entonces, ¿cuánto va a costar el valor real del por minuto? Va a ser los egresos que la empresa tiene, que son de 18.854 entre los 230.880 minutos. Entonces, el valor real por minuto va a ser de 81.66. El segundo caso consiste en la determinación del costo de la mano de obra por unidad, teniendo en cuenta el tiempo estándar. Para este ejemplo, 1,25 minutos por unidad, el cálculo es una sencilla multiplicación. El cálculo de la mano de obra va a ser igual al tiempo estándar por el valor real por minuto. Para este caso, si se hace una unidad por 1,25 minutos por el costo de la real, costo real, obtenemos 1,25 por 81.6. Entonces el costo de la mano de obra es de 102.0.7 por unidad. Con la determinación del costo de la mano de obra y siendo este un componente del costo total de producción, se puede afirmar que las aplicaciones del tiempo estándar son muchos más, como por ejemplo el calculado en el precio por venta, ¿no? Aquí tenemos una tabla pues que nos convierte minutos a décimas de minutos, ¿no? Y también pues vamos a ver ahora
uno de los procesos que conforman el tiempo estándar, que es la valoración. El método de evaluación de la actuación en el que se considera solo la rapidez de la realización del trabajo. Se mide la efectividad del operario en comparación con el concepto normal